Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del síndrome de Down mosaico y para entender un poco hay que captar de que el cuerpo humano tiene 46 cromosomas que está organizado en 23 pares. Y a veces por errores de distribución puede aparecer que haya errores o condiciones genéticas en el cuerpo humano. Puede, por ejemplo, que es el caso más simple o más común, que es el síndrome de Down, donde ha causado, por ejemplo, por una trisomia en el cromosoma 21. Pero hoy les voy a hablar acerca del síndrome de Down mosaico, que es una variante, pero que conecta mucho los temas que tienen que ver con división celular y los cromosomas. Bueno, ahora, ¿qué es el síndrome de Down mosaico? Es una forma poco frecuente del síndrome de Down, donde solamente algunas células del cuerpo tienen trisomía 21. O sea, no todas, ¿no? Algunas son normales. Es decir, es una mezcla entre células que son unas con 46 cromosomas y otro con 47. O sea que con un cromosoma 21 extra. Esto se llama mosaicismo. En cambio, el Down clásico tiene todas las células de su cuerpo, las tiene en trisomio. Esto representa aproximadamente el 1 o el 2% de la gente que tiene síndrome de Down, aproximadamente. Bueno, como decía diciendo, también hay que entender qué implica mosaicismo, ¿no? Normalmente los que tienen este mosaicismo normalmente tienen el mismo rasgo facial. No puede ser la plana. También pueden, algunos tienen, por ejemplo, lo que es los ojos como almendrados. Tienen muchos rasgos faciales o mucho rasgo físico que son muy similares a lo que son los síndrome de Down normal, ¿no? O clásico, ¿no? Pero ¿cuál es la única diferencia? De que la mayoría de los síndromes de Down mosaico pueden llegar, la mayoría, no es todo, porque depende mucho de la persona, o sea, celularmente hablando de cada persona, ¿no? De que algunos son muy diferentes a los demás. Entonces puede haber algunos que tienen la inteligencia de una persona normal, pero tienen el aspecto físico de una persona de síndrome de Down. Hay casos donde dicen que sí, pero hay otras personas que tal vez tienen un coeficiente más bajo, mucho más bajo, ¿no? Entonces, pero no es a tal punto como una persona con síndrome de Down, que a veces le cuesta llegar hasta ciertos, o aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces hay similitudes entre uno con el otro, pero más que todo esas son las diferencias, o bueno, lo que se puede aprender celularmente y genéticamente acerca del síndrome de Down mosaico. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Para entrar en contexto más o menos, el síndrome de Down es una alteración, sobre todo, o un error espontáneo sobre las células en plena división. Porque cuando comienza todo, se forman los espermatozoides, los espermatozoides, los óvulos. El bebé principalmente tiene que nacer con 46 cromosomas, con 23 pares. Eso lo saben todos, la mayoría. Entonces, bueno, 23 pares cromosomas del óvulo de la madre y 23 pares cromosomas del espermatozoide del padre. Entonces, en el transcurso, o sea, la célula tiene que dividirse para repartir o dividir esos cromosomas, ¿no? Entonces, en la meiosis, cuando en una persona, entre comillas, normal, esta división se ve que el par 21, el cromosoma, se divide a los gametos, en este caso el espermatozoide y el óvulo, y entonces me darían dos para el par 21. Pero en una persona con síndrome de Down sería el caso, sería un problema espontáneo más o menos. Sería el problema de que en el transcurso de esa división, los dos cromosomas del par 21 se van a un solo gameto. Puede ser el espermatozoide o puede ser el óvulo. Y cuando se unen ya no serían dos, ahora serían tres. Por lo que sale de ahí el nombre trisomía 21, que es síndrome de Down, que son tres cromosomas del par 21. Entonces, el mosaico más o menos es una variante de esto, que la mayoría de las células son son células normales de una persona normal y las otras son de trisomía 21 de una persona con síndrome de Down. A diferencia de esta es que la persona no puede, al tener células normales y células con trisomía 21, los rasgos físicos no son tan iguales. Por ejemplo, los rasgos de una persona con síndrome de Down suelen ser más ojos rasgados, una estatura baja, algunos no tienen cuello, entonces una persona con esta variante suele ser diferente. En el habla, por ejemplo, pueden hablar mejor, sobre todo porque tienen las células la mayoría normales. Y esto se debe, bueno, voy a poner un ejemplo, no sé si me da el tiempo. Supongamos que nosotros
somos una ciudad y nuestras células son nuestras casas. En las casas de esa ciudad que somos nosotros, ¿no? Y en cada casa hay 23 pares de cromosomas. No, 46 cromosomas, de 23, 23 pares ordenadas. Entonces, en una persona normal, en una persona normal, nos vamos a centrar en este caso en el libro 21, ¿no? Es una metáfora. En una persona normal, el cromosoma, perdón, en una casa, normalmente debe tener dos libros de 21. En una persona con síndrome de Down, normalmente la casa suele tener tres libros de 21, pero en una persona con la variante, algunas casas suelen tener dos libros de 21 y otras tres libros de 21. Y esto es un problema este es un problema después de la fecundación y por eso se debe a esta variante, ¿no? Y bueno, los mayormente suelen tener problemas cardíacos y como ya mencioné, es diferente. Este es un poco menos frecuente a comparación del síndrome de Down. Por ejemplo, el síndrome de Down algunas madres suelen tener más, a partir de los 35 años se ve más común en mujeres, pero hay estudios que todavía no revelan específicamente a qué edad en una mujer da la variante de este síndrome de mosaico, por lo que algunas mujeres presentan esta variante a menos de los 35 años. Entonces es algo que no se especifica bien, ¿no? O sea, no hay, todavía está en pruebas, pero bueno, esa es la diferencia. Muy buenas tardes, profesor. En este caso, mi compañero y yo vamos a hablar acerca del síndrome de Klinefelter. Para empezar, voy a dar una pequeña introducción acerca de este síndrome. Como la mayoría sabe, las personas tienen 46, bueno, la mayoría de las personas tienen 46 cromosomas. Los cromosomas contienen todos los genes y el ADN, que son los pilares fundamentales del cuerpo. Los dos cromosomas sexuales X y Y determinan el sexo genético de un bebé. El síndrome de Klinefelter se presenta cuando un hijo varón nace con al menos un cromosoma X extra. Él tiene 47 cromosomas en lugar de 46. Esto se escribe como 47XXY. El síndrome de Klinefelter también se presenta como un evento aleatorio. No existe causa exacta y la afección no es hereditaria. Mencionar también que se presenta en aproximadamente 1 de cada 500 a 1000 bebés varones. Las mujeres que resultan embarazadas después de los 35 años tienen una probabilidad ligeramente mayor de tener un bebé varón con este síndrome que las mujeres más jóvenes. Bueno, aquí tenemos justamente el origen, el por qué surge, una pequeña imagen del cariotipo, se toma la muestra de sangre, el cromosoma, y ahora hablaré un poco de las causas como tal. El síndrome de Klinefelter ocurre por un cambio, como mencionaba, aleatorio en el óvulo o el espermatozoide, que hace que un bebé cuyo sexo asignado al nacer es masculino nazca con un cromosoma sexual X adicional. Esta afección no se transmite de una generación a otra. La causa del síndrome de Klinefelter puede ser alguna de las siguientes: una copia adicional del cromosoma sexual X en cada célula, XXY, es la causa más común. Un cromosoma sexual X adicional en algunas de las células. Esto se llama síndrome de Klinefelter mosaico y puede tener menos síntomas. O más de una copia adicional del cromosoma sexual X, que es inusual y da como resultado un tipo grave del síndrome. En caso de las personas cuyo sexo asignado al nacer es masculino, las copias adicionales del cromosoma sexual X pueden interferir en el desarrollo sexual y la fertilidad. Para terminar ya, podría mencionar factores de riesgo que, el síndrome de Klinefelter, aparece por un cambio genético aleatorio en el esperma o el óvulo. El riesgo de padecerlo no aumenta por ninguna acción por parte del padre y la madre, pero para las personas mayores de 35 años que están transitando un embarazo, el riesgo ahí sí es y apenas mayor. En esta imagen de acá se presentan el cariotipo del síndrome de Klinefelter.